dominación del Dios de este siglo. Ahora, cuando venimos a Cristo, entonces es cuando comienza entonces el individuo a entrar en un proceso de tener una identidad en el Señor. Eso está como cuando Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto, pero que la cuarta generación de ese pueblo fue la que llegó a ser libre. No me pregunte por qué las otras generaciones no lo lograron. Bueno, en primer lugar, Dios así lo había designado, porque se lo reveló a Abraham. En la cuarta generación del pueblo que salga de tus lomos, yo lo traeré a esta tierra. El Señor fue el que designó que hasta la cuarta generación ese pueblo sería liberado de la esclavitud del Egipto, porque nunca tuvieron identidad dentro de Egipto. No tenían leyes. Aleluya. Bueno, de eso vamos a hablar en esta tarde. Y voy a invitarlo a que me acompañe al libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor. Mire, palabra profética, palabra de poder, palabra de ciencia. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Pero note, y es donde yo quiero centralizar el mensaje esta tarde y noche. La palabra profética que fue puesta en el corazón de Moisés y por supuesto en los labios de Aarón, porque recuerde que Dios le dijo a Moisés: Aarón será como tu boca. O sea que lo que Aarón emitía de parte del cielo estaba constituido también dentro del corazón de Moisés, y entre ellos dos Dios hablaba, confirmaba a Moisés a través de lo que Aarón exponía, confirmaba a Moisés la palabra que Dios había colocado en su corazón. Aleluya. Me llama la atención eso cuando le dice: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta. Me llama la atención, amados hermanos, y por supuesto amigos que nos escuchan esta tarde, que esa fue la apertura para llevar el mensaje a Faraón, el propósito del cielo.
con el cual el Señor demandaba a Faraón que le dejase ir a su pueblo al desierto. No le dijo, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren, para que... No. Para que me celebre fiesta. Aleluya. Esa fue la palabra profética como una apertura del orden del cielo hacia su pueblo, que se le celebrara fiesta. Y me llama la atención también en el capítulo 3 del mismo libro del Éxodo, en el versículo 18, dice, si usted ve el versículo 16 del capítulo 3 de Éxodo, se da cuenta que Dios le dice a Moisés que reúna a todos los ancianos del pueblo que estaban dentro de Egipto. O sea, las personas que no solamente eran de edad avanzada, no solamente a los longevos que habían alcanzado edades maduras, sino a los que tenían el discernimiento y el conocimiento, la madurez. Porque ellos, cuando eran esclavos en Egipto, clamaban al Señor. Y el Señor los visitaba, porque aquí dice en el verso 16, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. O sea que el Señor estaba pendiente de su pueblo. Aleluya. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, amorreo, etcétera. Verso 18. Y ellos te escucharán, les decía el Señor, o le dijo el Señor a Moisés. Y en el verso 18 le dice, tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto. Mire, iban los ministros, tanto Moisés, Aarón y los ancianos del pueblo. Y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. O sea que me llama poderosamente la atención, amados, porque da la sensación que esta sería quizás la primera demanda, o la primera sugerencia, o el primer mandato. Porque aquí no le dice para que me celebren fiesta en el desierto, sino que dice para que ofrezcan sacrificios al Señor nuestro Dios. Y le dice, permite que vayamos 3 días de camino al desierto. Tremendo, ¿eh? O sea, que como que en el capítulo 5, verso 1, da la sensación, ¿verdad?, que ya era la segunda visita. Porque primero fueron los ancianos, Moisés y Aarón. Me refiero a los ancianos que estaban en el Egipto con el pueblo de Israel. Y entonces, en el verso 19, dice, capítulo 3, verso 19, pero yo sé, les dice el Señor a ellos, que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Mire qué tremendo. Pero no estaba dirigida a la fuerza del pueblo, sino
a la fuerza celestial, a la fuerza del cielo. Era una lucha entre el Dios del cielo con el faraón de Egipto. Es tremendo, hermanos. Cuando Dios se propone hacer algo en la vida de una persona, ni el mismo infierno que se oponga, ni el mismo diablo, ni Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, va a poder interrumpir los decretos de Dios o los deseos de Dios en la vida de una persona. Ahora, este pueblo era un pueblo sin identidad en Egipto. Era un pueblo que no tenía nada, absolutamente, a excepción de ser esclavos. Esa era su identidad en Egipto, de ser esclavos. Era un pueblo sin identidad nacional, como nación. Era un pueblo que no tenían gobierno en sí mismos. Un pueblo que no tenía leyes. No tenían constitución. Usted sabe que lo que define una nación son sus constituciones, sus leyes. Y el Señor comenzó a restaurar, diría yo, o a emprender sobre su pueblo identidad. Esto es igual como cuando nosotros andábamos en el mundo sin Cristo. Andábamos absolutos al pecado. Nos gobernaban las fuerzas espirituales de maldad que se mueven en los aires. Así dijo el apóstol Pablo. El espíritu de la desobediencia es el que nos gobernaba. Nosotros no teníamos identidad en el mundo, porque, como reitero, fuimos presa del sistema a través de sus influencias espirituales en esta tierra. Por eso es que el que no tiene a Cristo no tiene identidad, hermanos. Porque en el mundo se vive al sistema del mundo. Mas en Cristo se vive al sistema del cielo. Y el cielo nos da identidad a través de Cristo. Aleluya. Nos da su palabra. Por eso es que la palabra se hizo vida. ¿En quién? En Cristo. La palabra de Dios, la palabra del cielo, se hizo carne y tomó identidad en Cristo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes que el mundo fuese hecho. Entonces nuestra identidad está en Él. Y Él vino para dárnosla. Aparte que nos dio la salvación de nuestras almas, de no seguir siendo presa fácil de lo que fuimos en el mundo cuando andábamos, y reitero en esto, muertos en delitos y pecados.